Buen día, queridos amigos. Empezamos nuestra clase virtual. Seguimos en el libro del Zohar. Un nuevo artículo, la noche de la boda de la novia, del libro del Zohar, página 460. Como dije, está conmigo mi asesor, Sasha Kozlov. Él hace las preguntas y vuestras preguntas las vamos a responder. Es un artículo muy interesante. Es un artículo principal porque habla sobre nuestro estado, nuestra situación, lo que ahora tenemos que pasar junto con ustedes. El asunto es que todo lo que pasa de Ein Sof, de la infinitud, y todo el descenso hacia abajo, que es el primer estado, y luego el descenso a nuestro mundo, que es el segundo estado, la segunda condición, y después la subida de regreso a la tercera condición y la perfección que tenemos que alcanzar. Y ahora estamos con ustedes aquí, en el comienzo de la subida. Este es nuestro siglo XXI. Aquí estamos junto con ustedes. Entonces, en realidad, ¿de qué habla este artículo? La noche de la novia, que todo lo que pasó con nosotros en el descenso de arriba a abajo, a través de los 5 mundos que pasamos con ustedes, mundo Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya, y nuestro mundo, el peor, el más bajo, y dentro de él pasamos toda la evolución histórica nuestra, toda la existencia de 15 millares de años que nuestro mundo existe, y nuestra existencia y evolución. Y ahora estamos llegando junto con ustedes a un estado que empezamos a subir de regreso. Ya no podemos seguir existiendo de la misma manera, la misma dirección en la que estuvimos hasta esa época, porque ahora se termina justamente lo que se llama la noche de la novia. La noche de la novia. Y empieza la iluminación. El tiempo de la noche también es importante porque eso es antes a la iluminación. La noche de la novia no se llama la noche de la mujer, sino que es la novia que se prepara para que al día siguiente, después de la noche, ella se conecta con su amante, con el novio, con su novio. Por eso esa noche, de todas maneras, noche es oscuridad, es exilio, es un distanciamiento, una distancia. Cuando la humanidad empieza hacia el final de esta oscuridad, la humanidad empieza a darse cuenta en qué callejón sin salida y oscuridad están. Sobre eso habla el artículo. El libro del Zohar, en hebreo, punto 125. Rabbi Shimon, el autor del libro del Zohar, y él lo escribió junto con sus alumnos, como hablamos ya. Estaba sentado estudiando la Torá en la noche en la que la novia, que es Malhut, iba a ser unida a su esposo, Zeir Anpin. Y todos los acompañantes que en la cámara nupcial deben permanecer con la novia durante toda esa noche. Al día siguiente, que es la festividad de Shavuot, la futura novia es preparada para el servicio matrimonial y para ser entregada a su esposo. Durante esta noche, los acompañantes se regocijan con ella mientras ella prepara sus alhajas. Esto se refiere al estudio de la Torá y del estudio de la Torá a los profetas y a los profetas a las Sagradas Escrituras, porque sus adornos, nosotros las almas y ella pasamos durante esa noche
justamente ellos en su estado corregido, ellos son los adornos de la novia. Y la novia y sus acompañantes, las damas que la acompañan, la Kalá, la novia, es toda la creación que se corrige ahora y se convierte igualitaria y digna de conectarse a Él. Sube a Él gracias a los justos, a aquellos que tratan de trabajar sobre sí mismos y con la ayuda de otros corregir toda la creación, toda nuestra esencia egoísta y subirla a la cualidad de entrega y amor. Y por lo tanto, la novia y sus damas regocija con ellas toda la noche. Y como viene a la jupá, al pabellón nupcial, el creador, el pabellón matrimonial, la cualidad de otorgamiento fuera de ella, solamente junto con ellos, con los justos que se ocupan, que la apoyan, está en la misma vasija, que ella es capaz de recibir todo el llenado del Creador. Y sus amigos que se dedican toda la noche a la Torah, los que se corrigen, se llaman los hijos del pabellón matrimonial, nupcial. Y toda esa conexión, esa adhesión de la novia con su esposo, con su novio, de todo el universo con el Creador. Y como ella viene a la ceremonia de matrimonio, el Creador los bendice y los adorna con los adornos de la novia y bienaventurados son, cuán feliz que son. Eso es lo que nos dice el Zohar y explica. Los días de exilio se llaman noche porque es en los días de la ocultación y entonces dominan la fuerza de separación y el hombre no siente al Creador. Al principio no entiende lo que está pasando, qué estados, por qué se llama noche. Porque paulatinamente vemos que en nuestro tiempo el hombre empieza a reconocer, sentirlo y apreciarlos correctamente. Es decir, aparecen en nosotros en principio dos cosas. Una cosa, sentimos vacío, nada, una desconexión, falta de satisfacción en nuestra existencia necesaria y además también hay una atracción, una seguridad, una sabiduría que tiene que haber algo arriba de eso y todo está basado en nuestro ego que recién empieza a desarrollarse a continuación de toda nuestra historia y evolución. Toda nuestra historia se llama noche y durante esta noche nosotros tenemos que prepararnos de modo que sepamos y entendamos que todo nuestro desarrollo hasta nuestra época era necesaria y que todos los estados, todo lo que pasamos, todas las etapas que pasamos también eran necesarios porque nosotros como colectividad, que en total nos preparamos de esa forma, preparamos una vasija vacía de esa manera y aparte de eso, nosotros gradualmente de ese vacío comenzamos a entender que ese vacío tiene un propósito, porque no hay nada en la naturaleza que no tenga su objetivo, una razón, y por lo tanto nosotros tratamos de averiguar dónde eso está. Y el Zohar nos cuenta sobre eso. Y todas estas personas, como nosotros, con ustedes, y los que vinieron antes de nosotros durante muchas generaciones, que trataron de descubrir la esencia de esta existencia, fueron llamados los acompañantes de la novia o los hijos del pabellón nupcial, de toda esa estructura, de toda la creación. Porque justamente ellos crean todas estas condiciones para que toda esta creación
pueda convertirse en capacitada a recibir el llenado de la luz de él dentro de ella. Por eso se llama novia, kalá. Por eso aquellos personajes que se preparan para ese estado, a un estado tal, se llaman los hijos del pabellón nupcial. Los hijos de ese palacio, de ese pabellón dentro de lo cual ocurre toda esa conexión de toda la creación, la novia con el creador, el novio, o Malhut con Zeranpin. Malhut se llama Malhut, se llama todo el deseo que fue creado y pasó todas sus etapas de vaciación, de vacío, de vaciarse y el reconocimiento de ese vacío, el reconocimiento de la necesidad del llenado correcto, de la conexión con el creador, a través, por medio de la cualidad de entrega y amor, y de esta forma llega a ese estado. Ese estado es cuando despierta esa conexión, se llama noche, sino que la transición entre noche y día, porque la noche es todo el estado del exilio. Nosotros no entendemos nuestro estado como exilio, como escribí aquí, con la noche de la novia, todas esas etapas que pasamos. Los estados del exilio los sentimos, de hecho, ni siquiera aquí, sino que los sentimos aquí, en esta parte del camino, cuando ya empezamos a encontrar la sabiduría de la Kabbalah y reconocer nuestro estado particular, cuando ya somos exiliados del mundo espiritual y nos consideramos a nosotros estando debajo de él y queriendo subir a él. Ese es el estado verdadero del exilio. El resto de los estados solamente incrementan de acuerdo a los que crecen, de acuerdo a quien los alcanza. Si les preguntas a una persona, ¿estás en un exilio? Va a decir, no va a entender de qué se trata y qué están hablando con él. Es decir, cuando aquí recibimos el punto en el corazón y desde el punto en el corazón llegamos a la sabiduría de la Kabbalah y empezamos por medio de ella a desarrollarnos, mientras no pasamos a través del mahzom, la barrera, y no entramos en el estado de conexión con el Creador, este estado es lo que se llama noche, Laila. Pero en realidad todas las etapas anteriores que no conocemos, pero estas también son fases previas al estado de vacío que lo empujan al hombre gradualmente, lo crean al estado, y por eso los estados previos también son llamados noche. Entonces, como sabemos, si pasamos ese artículo en profundo, vamos a entender que la noche está compuesta de varias fases. Primero es la preparación para la noche, cuando el hombre ya sabe que entra en un estado de noche, y cuando se termina el día, es decir, las fuerzas egoístas son tan dominantes que el sol se oculta y él entra en la oscuridad. Él tiene que entender que esa fase es imprescindible para que pueda acumular más ego dentro de sí mismo, para que pueda, con nuevo ego y nuevo grado, pueda trabajar con ese ego, porque todos los alcances y subidas, ascensos, están basados solamente en la corrección del ego que se revela en el hombre. Cuanto más ego se revela en el hombre, más le queda claro que va a subir más alto. Por eso es necesario trabajar seriamente el reconocimiento amplio y profundo del ego, y por eso durante el día ya se prepara para la noche que va a venir. Él acumula energía y comprensión de lo que está por pasar con él durante la noche, y por lo tanto cuando llega la noche, él se anula. Él nada dentro de ese ego y él entiende que ese ego lo domina ahora y él no puede hacer nada con sí mismo, pero trata de alguna manera no conectarse con el ego, sino simplemente estar en él, como saben, como Noé, como cuando él estaba dentro del arca, el arca de Noé, dentro del mar turbulente. Y en ese estado, él avanza
De esta forma él avanza hacia la meta. Y lo mismo ocurre aquí durante la noche. Así el hombre se acerca en la noche, hasta la mitad de la noche, la medianoche. Él duerme, está en estado de acostado, de reposo, cuando la cabeza, el cuerpo y las piernas están en el mismo nivel espiritual, es decir, él no piensa, no puede pensar. Toda la luz se retira de él y él se encuentra en un estado de medio muerto. Por eso se llama por eso se dice que el sueño es la parte 60 de la muerte. El Zohar habla de eso también y vamos a hablar con ustedes más tarde. Y después de la medianoche, ya de la luz de la luna, ya hay un desarrollo hacia la mañana. Nosotros ya hablamos de la preparación para la mañana. El gallo empieza a clamar, ya se empieza a sentir la luz que está por venir, aunque todavía no vino, pero ya se empieza a sentir que está por venir la luz. La palabra tarnegol, gallo, viene de la palabra hombre, gever, esposo. Eso se refiere a un estado cuando el hombre empieza a desarrollarse, a despertarse con la cualidad del hombre, de gever, y se levanta hacia la mañana con un despertar por conectarse con la luz, un despertar de conectarse con la luz. Y luego ya hay un estado en que la parte más oscura de la noche, antes de la gran iluminación de la mañana, se llama la columna del amanecer. Luego sube todo el amanecer, todo el día y la luz del sol. Hay muchas etapas, muchas partes. El Zohar habla mucho sobre todo este proceso en partes, pero nosotros pasamos todo eso en nosotros muy rápidamente cuando estudiamos la sabiduría de la Kabbalah, en este método de la sabiduría de la Kabbalah, para no sufrir mucho y pasar eso en unos años, en unos pocos años. Y por supuesto que de lo contrario uno lo va a pasar de una forma más lenta, pero todos eventualmente van a llegar a un estado en el que cada uno de nosotros personalmente o en pequeños grupos llegaremos a un estado de noche, de la mañana, pero toda la humanidad tiene que llegar a eso. Y cuando todos lleguen a ese estado, supuestamente entran dentro del palacio de la novia y se reúnen dentro de esa sala de matrimonio nupcial, sala nupcial. Entonces de pronto se madura esa vasija y ya se llega al estado final de adhesión, conexión de todos los creados con el Creador. Y cada uno recibe ahí su llenado personal y siente también el llenado colectivo. Por eso Rabbi Shimon y todos sus amigos eran las 10 sefirot básicas, fundamentales, que crearon, componieron esa vasija. Y cada uno de ellos y todos los amigos cantaban en la Torá y cada uno decía cosas nuevas que descubría en la Torá, porque Torá es el método de corrección. Cree la inclinación al mal, cree la Torá como condimento. Rabbi Shimon y todos los amigos cantaban las canciones de la Torá, cada uno de ellos sacó el nuevo descubrimiento sobre la Torá y dijo: amigos, qué felices eran porque mañana no van a venir al pabellón, porque todos los que hacen la corrección con la novia esa noche y regocijan, todos van a estar escritos en el libro de recuerdos. El Creador los bendice con 70 bendiciones y coronas y coronas del mundo superior, porque todas las 7 sefirot, que cada una está compuesta de 10 sefirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, cada uno viene de 10 sefirot, y así hay 70 coronas, 70 luces, todas van a entrar dentro de los justos que prepararon por medio de los 10 autores del libro del Zohar dentro de esta vasija. Y todos los pecados anteriores que ellos descubrieron los pecados para toda la humanidad, porque ellos
constituyen las 10 sefirot fundamentales. Nosotros sabemos que toda la creación, ya aprendimos varias veces, está compuesta de 10 sefirot básicas, principales. Son estos 10 justos, hombres de virtud, que escribieron el libro del Zohar. Por eso el libro del Zohar, de hecho, describe los 125 escalones de nuestro mundo hasta el mundo superior. Y ellos constituyen estas 10 sefirot, estas 10 cualidades. Y ellos mismos son las columnas para nosotros, son la columna vertebral. Nosotros nos conectamos a este árbol de alguna manera y ellos son la base y todos nosotros alrededor de ellos. Pero, así que cuando fue escrito el libro del Zohar, él era como un creado completo. Él habla sobre toda la creación hasta el fin de la corrección y todas las 125 escaleras. Por eso cada uno de nosotros puede sacar de ahí, extraer de ahí, no importa a qué punto, en qué punto de la creación él está, o a qué parte de este organismo que fue creado por el Creador él pertenece. De todas maneras, él pertenece al libro del Zohar. Está relacionado con el libro del Zohar porque las 10 sefirot básicas, las 10 cualidades fundamentales, que son estos 10 autores del libro, son básicas y pertenecen a él. Abrió Rabbi Shimon y dijo, es decir, descubrió más lo que hay ante ellos, y dijo: los cielos declaran la gloria del Creador. Ya he explicado este versículo, pero lo haré otra vez. Cuando la novia se despierta en la mañana del día siguiente para entrar abajo del pabellón nupcial, aparece, es decir, ellos participan, los autores del libro del Zohar, ellos de hecho realizaron en sus hechos todas las correcciones para nosotros. Quiere decir, la corrección ya se hizo. El próximo estado ya está definido. Ya existe. Ahora nos queda solamente descubrirlo. Nosotros en realidad simplemente corregimos nuestra inclusión en este estado corregido. Nosotros no lo construimos por nosotros mismos. Este estado ya existe. Nosotros solamente nos corregimos a nosotros para poder sentirlo, para que en una forma activa despertemos dentro de ese estado. Entonces dice Rabbi Shimon que los cielos declaran la gloria del Creador. Ya les he explicado este versículo, pero lo haré otra vez. Que la novia, cuando despierta en la mañana del día siguiente para entrar abajo del pabellón nupcial, ella se corrige en conexión con el Creador y sus acompañantes, aquellos que la definen como novia. Esta es toda la vasija, toda la calá, la novia, y la luz que tiene que entrar y llenarla es el Creador y el novio, Hatán en hebreo. Aparece todos los amigos que regocijaban con ella en la noche anterior. ¿Por qué regocijaban con ella toda la noche? Porque la noche de la novia es la fase en la que las personas ya entienden que están en el estado de noche y están ante una mañana de conexión, unión y adhesión, y por lo tanto ya sienten ese estado futuro y por eso ya regocijan en él, como una persona que está ante una cena o algo delicioso, algo perfecto que los llena y los satisface. No importa qué deseo tenga, qué gusto tenga, solamente le falta el hambre y ya regocija, ya está alegre, que despierte más y más hambre en él. Y antes puede ir a caminar, hacer algo, tomar alguna bebida, para despertar más hambre, porque cuando hay algo bueno ante ti, ya el anhelo por eso ya refina más el encuentro que va a suceder con esa cosa agradable. Por eso regocijan con ella toda la noche y ella regocija con ellos.
Es decir, toda esta creación que fue creada con el Creador, todo este deseo que ahora en forma correcta se va dirigiendo, preparando para recibir dentro de él toda esta luz de Ein Sof, de la infinitud, que se llama Creador, Boré. Y ella regocija con ellos y ilumina con sus adornos. Es decir, todos los deseos que en el pasado eran egoístas se corrigen a lo contrario, se convierten en otorgantes, en altruistas. Son deseos de altruismo, de otorgamiento, e ilumina con sus adornos, con la luz retornante, es decir, con la luz que va en dirección opuesta, en dirección del Creador. Ella se dirige hacia el Creador, con el Or-Joser, la luz retornante que ella dirige a él y que ella emite hacia él. Y solamente después ella alcanza su anhelo plenamente por sí misma, por todas sus fuerzas, y entonces ocurre esa conexión, esa adhesión. Todo depende de la parte femenina de la creación, de la novia. Y al día siguiente, es decir, cuando ya aparece la luz, el sol, otro día nuevo, se reúnen todos alrededor de ella, mientras ella, campamentos y huestes se reúnen alrededor de ella, es decir, todas las partes, los elementos de la creación. Aquí el Zohar dice que en el futuro, que lo que va a pasar en el futuro y en el futuro cercano, ya sabemos que estamos en la última etapa de esta evolución, de este desarrollo, y eso tiene que ocurrir justamente en nuestra época. Mientras ella y todos los demás, todas estas huéspedes y campamentos esperan por todos y cada uno de los que la prepararon, estudiando la Torah durante la noche. Tras verlos a ellos, Zeranpin y Malhut unidos y mirando a Malhut ver a su esposo. Zeranpin, las escrituras dicen, Zeranpin y Malhut, y Malhut ve a su esposo. Zeranpin, que está escrito, los cielos declaran la gloria del Creador. Zeranpin son los cielos que entran en el matrimonio. Zeranpin es los cielos, está aquí. Los cielos iluminan como el zafiro que brilla con el resplandor del zafiro de un extremo del mundo al otro, un extremo del universo al otro. Aquí el Zohar entra en mucho detalle de cómo se dividen todas nuestras acciones de 6.000 años, porque desde el primer alma que aquí descubrió este estado que se llamaba Adam, hace 5.770 años, que descubrió ese estado hace 5.770 años, y hasta el estado que nosotros tenemos que descubrir durante 6.000 años, entonces entienden que nos queda esta diferencia, 230 años, pero esa diferencia ya no tiene significado porque nosotros ya podemos hacerlo antes, es decir, depende de nosotros. Lo importante era llegar al estado en que se revela el libro del Zohar y el método de la sabiduría de la Kabbalah. Y ese estado de la creación que ya se llama novia, cuando ya se llama novia, se llama el fin de todos estos trabajos, porque novia, kalá, viene de la palabra kal, fin. Fin quiere decir fin de toda la corrección. Y hatán, novio, de la palabra que aterriza, nojet, aterriza, desciende dentro de la novia. Es decir, la novia termina todas sus correcciones durante la noche y el novio desciende hacia la novia.
Yo les recomiendo leer este artículo. Está escrito en una forma muy clara. La gloria del Creador, de que Él es la gloria de la Kalá, de la Malhut, de la novia, que está escrito, el Creador se indigna todos los días, durante todos los años, durante todos los días del año. Ella es llamada Kel, Dios, pero ahora en la festividad de Shavuot, después de entrar abajo del pabellón nupcial, ella es llamada Gloria y Kel, Dios, lo cual significa gloria sobre gloria, esplendor sobre esplendor. Que el Dios, el Creador, tiene muchos nombres. No tiene un nombre propio el Creador, la fuerza superior, sino que los nombres representan a las cualidades que el Creador siente, percibe. Es decir, la revelación, o que está arriba, o duro, o con piedad, o leve, o bueno. Así, todo depende de eso. Él, Dios, es el nombre, el que tiene más piedad, que viene con el juicio más fuerte. Porque si no hay juicio, ¿sobre qué va a venir la piedad? La piedad. La falta de corrección de abajo, del inferior, se siente sobre el juicio que está arriba. Y estos estados naturales, falta de corrección, el juicio, el din, empieza la transición hacia el próximo escalón. Y entonces la piedad desciende a la novia, hacia la novia, y aquí ya hay amor de parte del Creador y también de parte de la novia a él. Entonces, en el instante en que los cielos, que son Zeranpin, entran abajo del pabellón nupcial, es decir, que el Creador se acerca y brilla sobre ella, todas las almas, todos los amigos de la novia, es decir, todas sus partes que la prepararon, la capacitaron, que la prepararon con el estudio de la Torá toda la noche, son reconocidos y conocidos por sus nombres, como está escrito, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Sus manos del Creador son el pacto. La obra de sus manos se refiere a aquellos que poseen el signo de la alianza, quienes son llamados la obra de sus manos, es decir, los hechos que hicimos con nuestras manos, con nuestro ego. Manos representan el ego porque queremos agarrar todo. Por eso cuando un hecho no es egoísta, entonces justamente se prepara para la adhesión con el Creador, si no es egoísta. Y sobre eso dijo Rabbi Amnon Saba, ya aprendimos con ustedes. Era un gran sabio, Rabbi Amnon Saba, que él expresó toda la sabiduría de la creación a través de las letras. Por eso se llaman las letras de Rabbi Amnon Saba, porque él nos abrió toda esa esfera que se nos revela a través de las letras. Y letras no es algo tan sencillo, es como estamos hechos a través de 5 partes de las alas de los pulmones, a través de lo cual respiramos, a través de las 5 partes de la garganta, las partes de la boca, y a través de todas las palabras del paladar, de los labios, y los 5 grupos de sonidos. Estos 5 grupos de sonidos, ellos en sí ya crean 5 sefirot, Keter, Jochma, Binah, Zeranpin, Malhut, que son ya elementos de información para afuera. Entonces Rabbi Amnon Saba dice aquí: no dejes que tu boca haga pecar a tu carne, es decir, que el hombre no deje que su boca traiga malos pensamientos. Sabemos que la boca es el lugar donde está tu masaj, tu pantalla, la fuerza antiegoísta tuya.
que convierte todo tu ego en entrega y amor. Esto significa que una persona no debe permitir que su boca sea la causa de traer sobre sí misma malos pensamientos, trayendo así pecado a la sagrada carne donde está marcada la santa alianza, la circuncisión. El pacto sagrado es la cualidad de otorgamiento, reciprocidad hacia el Creador, porque si así lo hace será arrastrado al infierno, al Gehinom, al infierno, Gehenom en hebreo. La luz se retira de él y entonces él se cae al estado opuesto. El encargado del infierno se llama Domé, y junto con muchas decenas de miles de ángeles destructivos, que es la intensidad dentro de la cual él cae, no es una cantidad, es una caída de calidad, es una calidad, es una medida. Todos ellos se sitúan en la apertura del Gehinom, del infierno. Es la apertura donde uno está por conectarse con el Creador a través del beso, la conexión con el Creador. Y esa unión, pero él no tiene permiso de tocar a todos aquellos que han conservado la Santa Alianza en este mundo. Es decir, todos aquellos que se prepararon, que todos sus hechos sean en dirección del otorgamiento, para que sus bocas no pequen, es decir, en forma constante, todo el tiempo acumular más y más pantallas sobre los deseos más y más altos, que llamamos hablante, ser humano, deseos de hablante, ser humano, y eso es definido de modo que con lo que sacamos de nuestra boca. Eso es lo que nos distingue del resto de las criaturas. Entonces aquí tenemos de una forma muy clara asegurar que nuestras pantallas cuiden su lugar y su fuerza. Cuando el rey David, después de lo que le ocurrió, quedó muy temeroso, es decir, cuando él se llevó a Bathsheba, una mujer que su esposo fue enviado a la guerra, y David se la tomó para sí mismo. Cuando ocurrió con David lo que ocurrió, él quedó muy temeroso, David, y dijo: Creador, oh Señor del universo, en la Torah dice: y si un hombre cometiere adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera serán castigados ciertamente con la muerte, tanto el adúltero como la adúltera. Además está escrito: no copularás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces, ¿qué será de David, que profanó su órgano de la Santa Alianza al cometer un acto sexual inmoral? Él no sabía, tú lo sabes, pero él no sabía. Entonces, ¿por qué? El Creador le dijo: David, todo lo que hizo es justo, y la Santa Alianza se mantiene intacta, porque me he sabido que Bathsheba fue asignada a él desde el día en que el mundo fue creado. Es como el ángel de la muerte, como dice. Si es así, no es así nomás con el ángel de la muerte y el Creador, sino que se trata de lo que pasa dentro de nosotros. No se trata de una mujer, una amante o hombre, es una lucha dentro de nosotros. Si es que nosotros pedimos por nuestro llenado interior. En este caso le dice Domé, o el ángel de la muerte, entonces tenía que esperar 3 meses, y no esperó. Le dijo: ¿qué quiere decir? Solamente nosotros tenemos miedo si ella está embarazada, pero yo sé que Uría, su esposo, jamás se acercó a ella, porque mi nombre está sellado en él, como testigo que está Oría. El nombre Uría son las palabras luz, Dios, y por eso está escrito que todo eso no sucedió. La historia es una parábola, un ejemplo que el asunto que David representa Malhut, toda la creación, toda la novia.
David equivale a Malhut. Malhut está compuesta de dos partes, superior e inferior. La parte superior está oculta, totalmente oculta, y se llama Uriah. Uriah de las palabras luz y Yud-Kei. Or-Ya. Luz y Yud-Kei. Luz de Dios viene a ser Or-Ya. Y respecto al creado todavía no hay conexión, solamente se prepara para el creado. Ese es el primer cónyuge de Batsheva. ¿Por qué Batsheva? Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut, 7 partes. Y Batsheva se llama Bat, hija. Es decir, el extracto, el derivado de 7. Batsheva, derivada de 7. Es decir, Malhut llenada y David es solamente la parte inferior. Es obvio que para preparar la novia bajo la influencia de la luz del Creador, que se llama Uriah, y luego ella se revela ya en su próximo escalón, que se llama David. El rey David se llama Malhut. David es toda la Malhut, es considerado toda la Malhut. Uno de los nombres más famosos usados en el mundo. Incluso hoy le dijo Domé le dijo el ángel de la muerte. Eso es lo que dije. Sí está revelado ante ti que Uriah nunca la tocó a Batsheva. No, la luz no puede entrar en esos kelim, en esas vasijas, en esos deseos. Entonces, ¿quién le contó eso a David? Él tenía que esperar 3 meses. Él no sabía eso antes. Y si dices que él lo sabía, David sabía, entonces, ¿por qué David lo mandó y le dijo que tiene que tener relaciones sexuales con su esposa? Como está escrito, baja a tu casa y lávate los pies. Que eso todo nos escribe, nos cuenta todo el Zohar, cómo nos confunde con todas sus parábolas y sus leyendas y definiciones muy corporales, que nos tiran a otros significados de la historia. Le dijo Duma, él con seguridad que David no sabía, pero esperó más de 3 meses porque hubo 3 meses que aprendimos. En 5 de 20 del mes de Nisan, David envió un aviso para ir a la guerra. Aquí los nombres ocultos se nos dice qué niveles y qué medidas va a pasar la transición del estado en que el Creador, la luz superior, llenó la parte superior y hasta que empieza a pasar dentro de las sefirot inferiores en nuestra época. Es cuando David empiece a revelarse como el que recibe la luz superior del Creador. Y nosotros ya somos esta vasija colectiva que se llama David. Aquí termina, de hecho, la conexión entre ellos. Su diálogo y el Zohar con eso termina lo que tiene que decir, todo este problema entre Domé. El problema, ¿dónde está en realidad? Se revela la luz de arriba abajo, de Uriah a David. ¿Acaso se va a revelar en forma de Domé, el ángel de la muerte? ¿Acaso se va a revelar en su forma egoísta? Su forma egoísta, recepción egoísta, o que se revela, no, se revela en una forma altruista. Ahí está todo el problema. Toda esta discusión, esta diferencia entre Domé, el ángel de la muerte, y el Creador. El ego trata de buscar algún truco para recibir la luz superior en forma egoísta. Y todas estas averiguaciones en la materia, en el material,
vemos que no todo está preparado de tal forma que solamente en forma altruista para corregir todas las vasijas, solamente en forma altruista lleguemos a recibir la revelación del Creador, nuestras vasijas inferiores que se llaman David. Y por eso todos se conectan con ella y no a las manos, y ella registra a todos y dice, ¿qué es el cielo? El firmamento del cielo. Es donde todos los símbolos del firmamento, el sol y la luna se escriben en el libro de recuerdos. Firmamento es la pantalla donde se registran todas las acciones y correcciones. Las acciones de correcciones, y ahí en ese firmamento de los cielos está el brillo de la luz de donde todo desciende a la Malhut. Día tras día llegará, dice, es un día sagrado cuando la luz se manifieste, se revele en nuestras almas, en nuestras vasijas. Y noche tras noche, es decir, todas las sefirot de Malhut, todos los estados que pasó, que se acumularon todas en una noche, una glorifica al despertar que van a recibir toda esta revelación grande, es decir, la gran oscuridad, luego va a haber la gran revelación, después de la gran oscuridad viene la gran revelación. Y todos los llenados que se crean en los firmamentos de los cielos, nuevos cielos y nuevas tierras, porque sabemos que sobre la tierra, Aretz, hay 5 grados de ego que se revelan y todos cubren los 5 firmamentos, los 5 cielos, que son el estado que está hecho de 5 sefirot y se llena plenamente con luz superior. Y con eso se alcanza el fin de la corrección, todo el llenado que hay que llegar hasta 6.000 años. Y nosotros estamos en el fin de su realización, solamente tenemos que descubrirlo por nosotros mismos. Y después que fueron creados el cielo y la tierra, el Zeir Anpin ya puso su lugar en Malhut, es decir, luz retornante, cuando Malhut ya se revele plenamente en la cualidad de otorgamiento y en todo el mundo, Zeir Anpin, el Creador, pueda llenar al creado. Porque Zeir Anpin está en los cielos y él como novio sale del pabellón nupcial y él regocija en esos firmamentos y sale y entra a una torre en otro lugar. Es decir, de una sefira a otra, de un extremo del cielo y del mundo superior hasta el extremo del mundo arriba, es decir, Binah. Y desde su época, desde el extremo del cielo arriba, abajo a Malhut, que es la época del año que completa todas las giras y se conectan del cielo hasta este firmamento. No hay nada oculto. Cuando hay llenado completo de Zeir Anpin, seguro que no hay nada que se puede cubrir de su ira en la época del año y el sol que rodea todo, y no hay nada oculto de todos los escalones superiores que se oculten de él, que todos lo rodeaban y cada uno que se oculte de él cuando se conecta y vuelve a los amigos. Y todo eso por la Torah, que está escrito Torah. La Torah de Dios es pura. Torah, todo viene de la Havaya, de la palabra Havaya, que es la palabra fundamental, básica del Creador, principal. Y tanto se repite esa palabra y se usa incluso en muchas religiones, otras religiones, en muchos templos, en toda clase de iglesias, incluso el nombre Yud Kei Vav Kei. Son letras que no tienen significado de por sí.
De hecho, no la expresan. O Havaya también se puede decir, o Yahvé. De alguna forma la expresan, pero no se puede expresar ese nombre, porque en esas letras no hay una palabra, no es una palabra. Este es Jochma, Binah, Zeer Anpin y Malchut. Y el Keter, la corona, que las crea, está supuestamente no en ellas, o aquí en esta punta de la primera letra, de la Yud, la punta del Yud, Kutzosh el Yud. Entonces el nombre de 4 letras, ese nombre de 4 letras es de acuerdo a los 4 grados de la creación del Kli, de la vasija, porque el Kli se crea en 4 grados de espesor, inanimado, vegetal, animal y hablante. Entonces la vasija que fue creada gradualmente en el desarrollo del ego es el nombre sagrado del Creador. ¿Por qué el nombre sagrado que no se puede expresar? Porque depende aquí qué pantalla hay colocada aquí en esta parte, qué masaj. Y la luz retornante, justamente esta luz retornante es la que indica qué luz directa puede penetrar, porque cuanto más luz retornante significa más luz que puede entrar, luz interna. Lo mismo en la noche de la novia, cuando toda la luz superior llena toda la creación. Y entonces, Jochma, Binah, Zeer Anpin y Malchut, Jochma, Binah, Zeer Anpin y Malchut, son deseos que están todos corregidos, se llenan de luz superior. Y entonces este llenado, Zeer Anpin, deseo más llenado, crea el nombre expreso del Creador. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros sentimos, lo que hay dentro de nosotros, así le damos nombre, como todo lo que hay en el mundo, de acuerdo a lo que percibimos. No hay ningún fenómeno en el mundo que tiene su propio nombre, sino solamente como nosotros lo sentimos y así también lo expresamos. Hablamos lo describimos. Por eso cuando el Creador creó, se habla del cielo y la tierra y nuestro alcance, la manifestación, la revelación del Creador hacia nosotros, entonces se trata solamente en forma subjetiva del Creador y hacia el Creador, por el Creador. Solamente. Y hay aquí más adiciones, pero este es el Creador, pero no tenemos más. Y con eso se concluye el artículo que se llama La noche de la novia, o sea, nosotros en todo el proceso largo, nuestro mundo, la historia espiritual, corporal, en nuestra evolución llegamos a un estado en el que todos nosotros podamos ser corregidos, preparar a todo nuestro deseo colectivo para convertir toda la energía, toda la sabiduría, todo el conocimiento, información, intensidad, todo el amor, toda la conexión, todo el placer, toda la creación entera, infinita, plena, en ese estado se llama Dvekut, adhesión del creado con el Creador, o la ceremonia de nupcial del novio y novia, y esperemos que lo consigamos en nuestra vida, en esta generación, en esta reencarnación, y nosotros seremos los dignos de realizar esta última corrección, y todo depende de nosotros. Y ya cuando se reveló, ahora que se reveló el libro del Zohar, y ya nos dan todos los detalles y los medios y artefactos para realizar esta corrección, es decir, que ustedes y nosotros somos capaces de realizar esa corrección, y todo eso, por lo tanto, depende únicamente de nosotros. Esperemos que logremos hacerlo. Y veremos, a lo mejor Sasha tiene un par de preguntas para nosotros. Tenemos unos minutos más. Preguntas tenemos de varias personas, de Bulgaria, de Alemania, de Costa Rica. Los 10 cabalistas que escribieron el libro del Zohar, pregunta es la siguiente. ¿Qué son esas fuerzas, esas personas, esos 10 cabalistas? Hay otra pregunta al respecto. Si estos 10 cabalistas ya hicieron la corrección para todos, entonces ¿por qué nosotros tenemos que pasar todo esto de nuevo?
Es como cuando nace un niño pequeño, para él todo está abierto, preparado. Y trabajan para él toda la industria, hay muchas personas que tienen que educarlo, prepararlo, vestirlo, enseñarlo, todo eso fue preparado para él. Y ahora él tiene que hacer su corrección. Y por eso estos 10 cabalistas, los autores del libro del Zohar, si van a venir a Israel, van a ver sus nombres en esa cueva, en la entrada a esa cueva, donde fue escrito el libro del Zohar. Ellos prepararon esa corrección, pero ellos hicieron esa corrección en potencial, en potencia, y no en la práctica. En la práctica en concreto nosotros tenemos que realizarlo, pero ellos lo prepararon en potencia. En ese estado que ellos alcanzaron, de ahí ya desciende hacia nosotros la luz correctora. Y por lo tanto ellos escribieron el libro hace 2000 años, ellos prepararon la infraestructura para la corrección. Y ahora el libro para nosotros, para nuestra generación, necesita realizar esa corrección. Más. De España, Dimitri de España pregunta, para alcanzar la revelación de todo mi ego, ¿es necesario, pero si yo no quiero ser egoísta? Pero no vas a poder sin descubrir todo tu ego, sin enterarte, necesitas esa vasija que se llene de luz, necesitas abrir toda esa vasija, descubrirla toda y corregirla, convertirla a ser semejante al Creador. Tú tienes que hacerlo cuando tú empiezas a corregir el ego con la ayuda de la luz, con la ayuda del método de la Kabbalah. Entonces eso pasa rápido. Y no toma muchas generaciones, no dura tanto que tú de generación en generación tienes que volver a nacer y morir, irte de este mundo. Puedes hacerlo relativamente. Durante esta vida termina toda tu corrección. De Peter pregunta, Yevgeny, ¿se puede sentir la noche si en la vida todo va bien? Empieza a estudiar y después vamos a ver si todo está bien o no. El asunto es que la Kabbalah no arruina nuestra vida, sino le muestra el vacío en relación al llenado espiritual. Puedes seguir ser exitoso, rico, sano, feliz en tu vida familiar, pero de todas maneras tiene que aparecer dentro de ti una especie de vacío. Yo creo que tienes vacío, un poco de vacío, porque si no, no estarías con nosotros en la clase. Necesitas algo. Así que este vacío va a acumularse en ti con toda la abundancia de este mundo. Para eso no tienes que entrar en sufrimientos. Cuando tú espiritualmente relacionas lo corporal, valores más la espiritualidad que lo material. Del grupo de Los Ángeles, Moshe pregunta, ¿se puede decir que nuestro encuentro hoy del clima mundial que va a tomar lugar ahora, es como la noche de la novia, como una noche nupcial? Hoy, el 27 de junio, puede ocurrir en unas horas. Sí, ya ahora hay una noche de unidad en todo el clima mundial. Es Norteamérica, Europa Oriental, Occidental. Una vez en el día de unidad pasamos todos juntos y después de la clase virtual va a haber también un comité, una conferencia. Nueva York, Peter, todos pueden conectarse y los links están, los vínculos en todos los idiomas en el sitio de Kabbalah Info. Hay vínculos para conectarse. Nosotros estamos con ustedes todo el tiempo y yo dentro de 2 horas voy a dar una clase, una charla de Jerusalén. Ahora voy a viajar allá a Jerusalén, así que quédense conectados. Y vamos a pasar este día de unidad así que sea fuerte y poderoso, intenso. Y aquí también tenemos mañana también una actividad, una noche de unidad en Israel, en el grupo del norte, el grupo unido del norte. Y les recomiendo estar junto con nosotros. Me despido, los abrazo con mucho calor a todos y los espero y estando con ustedes.